Al fin un podcast es presentado por Estudios GDA, Palmera Shop, Notan Rosa Barquisimeto, If Company, Darex Production y Tamas K. Qué maravilloso es poder compartir con ustedes de nuevo. Al fin un podcast es ese momento de relax para mí. Me encanta poder estar aquí, acompañar a ustedes primeramente, pero estar acompañada por invitadas que me llenan tanto, que aprendo tanto. Y bueno, nada, hoy estoy dispuesta a escucharla muy bien. Ella, bueno, es un amor, habla profundamente de este tema porque es profesional en esto. Usted quizás ha sufrido de ansiedad silenciosa, ¿sí? O la tuya quizás tiene mucho volumen, pero no sabes cómo tratarla en tu vida. Y eso nos puede llevar a una enfermedad. Eso nos puede llevar a unos límites tan terribles que uno dice, Dios mío, pero la ansiedad no tiene que estar contigo todo el tiempo y abrazarla pensando que, bueno, es parte de ti. No, nosotros podemos sobrellevarla. Y por eso nuestra invitada hoy nos va a hablar de ese tema. Según la psicología, cuando una persona siente ansiedad, no es solo nervios, es el cerebro activando un sistema diseñado para sobrevivir. La amígdala detecta una posible amenaza, aunque no exista un peligro real, y libera adrenalina y cortisol. El corazón se acelera, la respiración cambia y la mente entra en un estado de hiperalerta. Lo más inquietante es que este proceso ocurre incluso con pensamientos, no solo con hechos. Una simple idea puede encender la misma respuesta que un peligro físico. El hipocampo y la corteza prefrontal intentan controlar la situación, pero cuando la emoción supera su capacidad, aparece la sensación de pérdida de control. Y aquí está el secreto: la ansiedad no significa debilidad, es un mecanismo que el cerebro usa para prepararte, pero en la vida moderna, ese sistema se activa más de lo que debería. Y si tú alguna vez has tenido ansiedad en tu vida, quédate para descubrir más sobre esto junto a la doctora Marlyn Montesino en Al fin un podcast. Ok, señores, así que nuestra doctora Marlyn Montesino está con nosotros. Marlyn, ¿cómo estás? Súper feliz, contenta Qué por bueno estar aquí. Por Mira, darme preséntate como en la aporte. escuela. Ay, Dios mío. Yo soy... Mi nombre es Marlyn. Mi nombre es Marlyn. Soy... Y soy médico, especialista en el área de higiene y salud mental. Y son 8 universidades que he transcurrido. No voy a leer aquí el título, pero sí quiero que sepan que mi lema es educar para sanar. Y estoy aquí para dar un aporte sumamente sustancioso que habla de eso que hemos sentido, pero que aún no tiene nombre, que es la ansiedad silenciosa. ¡Wow! Bueno, vámonos de una vez a ese tema. La ansiedad. Primero, vamos a hablar de la ansiedad. ¿Eso es una emoción? ¿Eso qué es? Eso es una subida. Si lo hablamos a la esfera de las hormonas, esa es una subida de una enzima que se llama cortisol, que la producimos cuando estamos sometidos a un estrés, no a un distrés, porque existe 2 tipos de estrés. Existe el estrés que es favorable para tomar una decisión rápidamente, y existe el distrés, el que se queda con nosotros y sobrepensamos, pero no accionamos. Mira, ¿ustedes conocían el distrés? No. Ah, ¿no viste? No. Hoy aprendimos algo. Bien, Vamos entonces así. no está mal dicho, distrés. Distrés y estrés. Ajá. Ok. Entonces es el límite, es el... Es el límite, sí. Ok. Pero hay una línea muy delgada, Gaby, en lo que es ansiedad como trastorno o como instauración médica desde el punto de vista psiquiátrico, que lleva farmacoterapia, y la ansiedad que tiene que ver con este modo de vivir en la multitarea o en la multifacetas que tenemos hoy por hoy. Entonces, fíjate cómo podemos identificar cuando estamos frente a la ansiedad silenciosa. Ok. Número 1,
hay pérdida del ritmo del sueño, de la higiene del sueño. Hay esos despertares nocturnos. El no poder dormir, quizás. El no poder dormir. Ok. No es que desaparece del todo Ajá. la necesidad de dormir, es que hay despertares nocturnos. Ah, listo. ¿Sí? Que no tiene que ver con la ausencia del sueño, sino Ok. que hay una alteración en el ritmo del sueño. También existe cuando tenemos una ansiedad silenciosa que nos palpita el ojo. Ta, 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 ta. Dice, ay, me está... Ay, hermana. O sea, estoy copiando cada una. O sea, uno está así. Ajá. Ajá. Dice, ay, te tiembla el párpado. Ah, no, esto es tensión ocular, he dicho yo. Ajá, y no es tensión ocular, es exceso de cortisol, estás estresada, quizás no lo has reconocido desde el punto de vista mental porque no has internalizado, no has hecho una pausa activa en pensar qué estoy sintiendo. Y también lo he sentido en los labios, ¿viste? También en los labios. Como, tiembla. como se doblaron un poquito así. como- Exactamente. Entonces, la caída del cabello, eso es ansiedad silenciosa. O sea que podemos decir que la ansiedad silenciosa va a 3 esferas. A la esfera mental, cuando tenemos pensamientos recurrentes, cuando estamos con pensamientos catastróficos, cuando estamos con sobreexigencia, cuando ese diálogo interno es castigador, no lo hiciste perfecto, procrastinas. Eso es ansiedad silenciosa. Ok. Cuando constantemente estamos en ese diálogo desfavorable. Ok. Por decirlo de alguna manera, es un diálogo pan, como la harina, pan. Ok. Sí, pensamiento automático negativo, Ok. que surgen cuando hay ansiedad silenciosa. Ok. La ansiedad, también he escuchado que es como pensar al futuro. O sea, la ansiedad, he escuchado estas dos cosas, que la ansiedad es pensar mucho qué va a pasar, cosas que hasta yo me creo que puedan pasar y que nunca pasan, pero eso yo me hago la película, yo me hago la historia y lo he escuchado. ¿Es cierto, doctora? Sí, estar en ansiedad es estar en un futuro incierto y estar en depresión es estar en el pasado. Ok. Sin embargo, no es del todo tan cierto porque la medicina no es como la matemática, que la matemática 2 más 2 es 4. En medicina no necesariamente pensar en el futuro es ansiedad y no necesariamente pensar en el pasado es depresión. Pero pasa Sin algo embargo, cuando pienso mucho en el sin futuro en mi embargo, cuerpo. Exactamente. Sin embargo, cuando pensamos excesivamente en lo que va a pasar, nos va a generar ansiedad. Claro. Por eso decía que va a modificar a nuestras 3 esferas: la mental, la física y la psicológica. Ok. En la física hay personas que acuden a consulta y me dicen, doctora, yo fui al gastroenterólogo y me dijo, no tienes nada, me hizo endoscopia, colonoscopia, no tengo gastritis, no tengo nada, y me dijo, trabaje su mente, vaya a un higienista mental porque usted lo que tiene es estrés. Ah, ok. Y Sí, listo. Y Ok, listo. Entonces perfecto. le dan técnica cognitiva conductual donde baja el nivel de estrés, de sobreexigencia, sobre tarea y mejora los aspectos Mire, biológicos. ¿y usted sabía que Dios sabía esto? ¿Usted sabía que en la palabra de Dios te dice que no se afanen, no se preocupen por nada? También hay una historia muy bonita de 2 mujeres que son hermanas y está Marta y está María. Y Marta quería hacer todo apurado, estaba como muy ansiosa de que ya viene Jesús a visitarnos y bueno, y hasta el mismo Jesús le dijo, Marta, Marta, tan afanada estás. O sea, quiero decirte que te estoy hablando de un libro que tiene más de 2000 años. Entonces, esto viene de hace mucho tiempo, pero de la creación. de la creación. Pero te quería preguntar esto. ¿No se agudizó luego de la pandemia? Sí, La totalmente. gente como que lo asocia a Totalmente. eso. Sí, pero tiene su porqué. Tiene su porqué. ¿Sabes por qué, Gaby? Porque las personas creen que como hubo esos 2 años de confinamiento, yo lo llamo de retiro, hubo ese De año- encierro, dice la gente. Yo lo llamo de retiro, ¿verdad? Ok. Porque nos encontramos con nosotros mismos, pudimos vaciar gabinetes que tenían años en la casa que uno ni siquiera Claro. abría. Bueno, En mi pero caso. también hubo sus situaciones. Sí, las personas hubo. que perdieron Sí, las a sus hubo, Gaby. familiares. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que- Matrimonios. Ma- ¿Ustedes sí. sabían que el índice de divorcio en la pandemia estuvo pero hasta arriba? Porque ahí el esposo se conoció a la esposa. Ah, que nosotros vivimos juntos. Sí. Ah, ok. Estos son mis hijos. Y bueno. Eso es cierto. Hubieron muchos acontecimientos Sí. sociales, aceptados o no, hubieron. Ok, pero tú ibas Sin a embargo, decir yo te iba a decir que que, en el- ese confinamiento o en ese reposo obligado que tuvimos todos,
creemos psicológicamente, es una concepción psicológica, una percepción psicológica, creemos que perdimos tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando creemos que perdemos tiempo? Hacemos las cosas más acelerado. Queremos luchar contra el tiempo y el tiempo siempre va a ser el mismo, 24 horas para ti y para mí. Entonces, ¿qué hacemos? Aceleramos el proceso en multitarea, en hacer de más, en sobreexigirnos, en avanzar psicológicamente más rápido, pero operativamente no es verdad. Entonces ahí es donde viene una sobrecarga, donde decimos, bueno, entonces viene una ansiedad silenciosa que no la ves, pero cuando entras en vacío o cuando entras en esos espacios muertos que no estás haciendo nada, te quiebras, empiezas a llorar y dices, wow, me siento mal, tengo que estar haciendo constantemente cualquier actividad porque encontrarme con ese vacío me genera llanto, tristeza, dolor, y ese diálogo es castigador porque me dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te pones a trabajar? Claro. ¿Ves? Porque nos han enseñado, Gaby, en Que la el ocio cultura, es terrible. que el ocio, Sí, que un minuto de tranquilidad y de no hacer nada, eres un vago. Exactamente. Y no, quizás Y es no. un momento que necesitas. necesitamos hacer pausa activa. ¿Qué es una pausa activa, verdad? Es una pausa activa. Son dos palabras que no concomitan. Sin embargo, sí, una pausa activa es que tú debes en ese momento hacer silencio. No es agarrar redes, no es agarrar, hacer... poner a producir un silencio, sí, un silencio. ¿Por qué es activa? Porque te tienes que obligar a hacerla durante el día. Hablaste del teléfono y hablaste de esto. Estaba leyendo también un reporte que hablaba de la ansiedad digital. Que es, ustedes no le han pasado, a mí me pasó, yo dije, epa Gaby, cuidado, menos mal que lo reconocí, porque hay gente que no. Tú dejas el teléfono y no pasan ni 2 minutos y ya tú lo quieres volver a agarrar. Es una cosa que tú no, es como que, como es parte de ti, pues es tu pulmón, es un corazón, es el hígado, es como que, ¿y dónde está mi teléfono? Y si no lo consigues, ay, 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 comienza una cuestión terrible. Claro. Y eso está pasando ahorita en los adolescentes y en los niños. O sea, quizás la ansiedad tú la veías en mayores, pero ahora es en todos. Sí, quiero decirte, Gaby, que como especialista en el área de higiene y salud mental, antes las enfermedades mentales se comenzaban a diagnosticar a partir de la adolescencia. Cuando se era adolescente, el desarrollo, bueno, tiene un episodio, no un trastorno, un episodio de ansiedad. Que empieza el tratamiento. Exacto. Ahora, 8 años y ya hay que medicar a un niño de 8 años. Pues yo he visto porque videos, doctora. Sí, claro. O sea, tú le quitas el teléfono y no solamente es gritar, patalear y ser grosero. O sea, hasta han porque me quitaste el teléfono o porque hay, eso tiene su explicación química. ¿Cuál es la explicación química cerebral? Que el cerebro funciona con luz, sonido y movimiento. Y estos aparatos, esta información está diseñada para capturar al cerebro, a la amígdala cerebral. ¿Por qué? Porque te dan chispazos de dopamina, dopaminérgicos, que son bienestares instantáneos en el cerebro, que todo el mundo quiere estar feliz, todo el mundo quiere estar bien. Entonces, cuando tú estás en el teléfono, y reto al que nos está escuchando, poner la hora en que inició en ver el teléfono para que se dé cuenta a qué hora terminó y el tiempo se va muy rápido. ¿Por qué? Porque el cerebro está constantemente, y quizás tú le preguntas a la persona que duró media hora, 40 minutos, ¿y qué leíste? No sé nada, cualquier cosa, porque no hay fijación de contenido. No están reteniendo nada. No hay fijación de contenido. No hay fijación de contenido porque la corteza prefrontal, que es la que nos filtra la información, no está activada. Está activada es la amígdala cerebral y, por supuesto, la hipófisis, la adrenalina, porque estás recibiendo constantemente bienestar psicológico. Okay. Entonces, eso es el cuidado que hay que tener, porque ahora los neurocientíficos que están diciendo, ojo, porque el beneficio es tan instantáneo que es adictivo. Sí, entonces, sí, como es una adicción. Es una adicción. Sí, Entonces, total. ahí es donde nosotros, como padres y como adultos, Gaby, porque que nosotros también, nosotros claro. siempre, ay, a los niños, mentira, estamos nosotros que no podemos salir de una plataforma digital, del teléfono. Claro, uno como médico que está con el paciente no puedes tocar el teléfono porque tienes la escucha activa con el paciente. En este momento nosotras dos estamos en escucha activa y no lo tenemos. Pero ¿cuándo es importante identificar que tú no puedes dejar el teléfono a un lado?
cuando tú dejas de hacer en una actividad y agarras involuntariamente el teléfono, No te estoy entonces diciendo que dicen que aceptar y cada- modificar el comportamiento, el primer paso es darte cuenta que lo estás agarrando involuntariamente. Hay personas que agarran el teléfono y lo voltean y lo agarran y te estás esperando una llamada, no. O sea, ya es una necesidad de estar conectado, ¿verdad? Claro, la misma ansiedad está haciendo que tu cuerpo, ¿verdad?, tenga ese tipo de acciones, de tomar el teléfono que ni siquiera sabes que te van a llamar, no estás esperando nada, pero estás pendiente de eso. Ok, la ansiedad silenciosa, ¿da más a los hombres o a las mujeres? A las mujeres. A las mujeres, Sí. ok. Pero el hombre puede vivir de una Sí, ansiedad silenciosa. puede vivir de una ansiedad silenciosa, pero la mujer es la que está más en el rol de la ansiedad silenciosa, Ajá. porque la mujer está en la multitarea. Él quiere ser la mamá perfecta, la trabajadora perfecta, La esposa la bien perfecta. vestida, la que tiene los cuadritos bien formada, cuerpo. buen cuerpo. Entonces, imagínate tú una persona que busque la perfección y no la excelencia. Es fuerte, porque eso es como cargar un piano en el hombro, Gaby. Sí. Es muy duro, Sí. porque no estás aceptando que somos seres que podemos flaquear Sí. en cualquiera de nuestras áreas, sino que te estás sobre exigiendo para demostrar. Y cuando nos exigimos para demostrar, hay un desgaste, porque entonces el cuerpito este es único. Y si yo te voy a mostrar a ti lo que yo no soy, me voy a cansar. Porque Pero me lo vas a cualquier- decir tú a mí que tuve 40 años así, 40 años viviendo para que la gente me viera, cómo me vistieran, qué tenía que hacer, para que lo que tenía que bailar, tenía que bajar, hasta dónde, qué, o sea, yo viví 40 años tratando de agradar a la gente y me cansé. Claro. Eso cansa muchísimo, ya llega un momento que pierdes tu personalidad, tu identidad y tú dices, Dios mío, ¿por qué? Porque no le vas a agradar a todo el mundo. No. Usted no es monedita de oro de todo el mundo. Entonces ya tú dices, no, ya no puedo más. Sí. Y me cansé muchísimo y ahí vino, por supuesto, la explosión de una depresión, ahí vino la explosión de pensamientos de quitar vida, ahí vino la explosión de muchas cosas y entonces, porque te saturas. Claro. Es una cosa como Porque si te una fundiera el motor desconexión del entre carro. tu cuerpo y tu sentir. Ajá. Hay una desconexión, Ok, ¿sí? ok. Entre lo que tú estás sintiendo y lo que estás pensando. Claro. Porque tú estás sintiendo que va todo muy bien porque estás en el Mega Plus Ultra, último pero- nivel, pero internamente estás Hecho un desastre. ¿Hasta dónde me voy a exigir? Sí, y ¿sabes qué? Que también acelera la ansiedad, la comparación. Sí. Y las redes sociales es eso. O sea, porque tú estás tranquila y abres las redes sociales, entonces ves, no sé, a Sacha con un cuerpazo y uno así comiéndose un pan. Ay, Dios. El pan. Ay, si yo estuviese entrenando, chica, mira, Sacha cómo está, que no sé qué hace. Si no, la otra está de viaje y usted estaba, no sé, viendo televisión. No, Dios mío, y yo aquí, yo ni siquiera he ido, pero ni siquiera para la playa, para un río, para nada. Entonces, eso acelera muchísimo nuestra vida y pensamiento. Claro Y uno, que sí. pero cálmate, si estás en ese momento, haz algo pero que te edifique, haz algo que te llene, haz algo que te dé paz, ¿no? Sí, es así. Es cierto. Pero Por entonces- eso es que la mujer Ajá. entra en la estadística de la ansiedad silenciosa. Ok. Es esa fachada, Gaby, que vemos, wow, qué mujer. Si hace cosas, Si hace cosas. tiene una agenda. Tiene una agenda y ahí entro yo, Importantísima. una agenda y tú dices, bueno, y entonces ¿hasta cuándo? Y la mejor mamá, la mejor esposa, Pero eso es la mentira. mejor profesora. Yo también no, yo era muy Eso- hipócrita. eso Yo es- no, yo estoy ocupada. Mentira, que ocupada yo está. No, porque tú sabes, las redes sociales uno mete ahí el paro. No, pero es que a mí los pacientes me han dicho, doctor, usted no existe. Y yo digo, ¿y eso? Porque mientras usted no publica, usted no existe. Ay, imagínate. Ah, mira, fíjate eso, que si tú no publicas no Yo existe, existo. sí, la gente piensa eso Entonces también. yo le digo, bueno, no existiré para el mundo. Pero aquí estoy, Pero dice aquí usted. estoy. Doctora, ¿cómo hago para tratar una ansiedad silenciosa? No, número uno es identificar cómo te La estás tengo, hablando. ya lo tengo. Ya lo tienes. Te Ok. identificaste que te estás hablando y te estás sobreexigiendo demasiado. Ah, me sobreexigo. Sí. Me dijiste físicamente, se me cae el cabello. ¿Qué otra Pierdo cosa? el ritmo del sueño, me da gastritis, Ajá. dolores estomacales, o Ajá. sea, alteraciones en el humor, irritabilidad, de repente explosiva. Una persona que tú le dices, mira, se cayó el agua. Y yo, pero no es para Ay, tanto, Dios. se cayó. O sea, pero no era por el agua, era por el cúmulo de emociones que tiene acumulada y ese fue el mecanismo de drenar que se cayó el agua, por decirte un ejemplo. Entonces, tenemos que estar
apercibido, primero con lo psicológico, porque es el primer factor que se afecta Claro. cuando comenzamos a pensar, pero mira Gaby cómo está de delgada y yo soy un hipopótamo, mira Gaby qué bella, no se le ve ni una, y yo tengo más arruga que una pata. Ahí, ese diálogo es castigador. Ese diálogo es Entonces feo, ahí feo. está la ansiedad silenciosa. Feo. Me estoy rompiendo por Sí. dentro. Me autoflagelo de una Me manera. autoflagelo. Tacas, Exactamente. Entonces, mamá que nos está escuchando, presten atención a algo. Si va a lavar los platos, hágalo de la mejor manera, pero no con ese ahínco de que tiene que ser perfecto, porque no es lo mismo, Gaby, decir que estás haciendo las cosas excelente o bien hechas, ¿sí? A decir que eres perfecta, porque la perfección genera una carga emocional muy marcada en las emociones. Ajá, pero eso también puede ser culpa de nuestros padres, de generaciones. Yo he visto a papá, usted tiene que ser el mejor alumno, usted tiene que tener las mejores notas, ¿sí o no? Nos exigían de esa manera y si no la teníamos, entonces era una presión. Entonces tú también tienes que reconocer eso. Gaby. Esta generación fue presionada. La de ahorita quizás se le dice, ay, bueno, no importa, tú que tú una tuna. A nosotros se nos exigió mucho, no vengas Mira, tú, Gaby, compañera. yo soy de la que fui criada con chancleta. Con chancleta, ok, muy bien, Muy yo también. bien. Yo también. Pero resulta, Gaby, que como adulta, mi responsabilidad en crecer, evolucionar y ser Ajá. es transformar esa realidad. Ok. Porque yo como adulta no puedo decir, ay, es que mi mamá y mi papá me exigían que no dígame a mí, que no borroneara el cuaderno, caligrafía, si tú borras. Eso es exigencia y perfección. Entonces, claro, te hacen tan rígido que hay que, como adulto, identificar esos factores de Ok, crianza ok. para yo poder modificar. Wow, ¿de dónde vendrá esto? Es un sistema Listo. de creencia. Esto fue de crianza. Ok. Identificarlo. El Buscar primero, ayuda. identificarlo. Segundo, identificar. que- Identificar es lo primero. Ajá. Lo segundo es buscar la ayuda. Buscar ayuda. Porque si yo siento que yo estoy en una ansiedad silenciosa, que ya estoy perdiendo la rutina del sueño, que ya tengo factores de estrés crónico o distrés, como les dije, se me cae el cabello, tengo ansiedad, tengo ardor en el estómago, tengo cambios de humor, tengo que buscar un especialista que me ayude a canalizar. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? Si eso es un episodio aislado que solamente me dio ¿Me hoy. dio una sola vez hoy- ya? como Ah. hoy yo te Tú puedo decir sufriste de ansiedad que hoy silenciosa. yo sufrí de ansiedad silenciosa porque yo soy una persona que llego puntualmente a los lugares porque respeto el tiempo. El tiempo es el regalo más valioso, Gaby, que yo te puedo dar a ti y a las personas. El tiempo. No hay un regalo más valioso que exista que es el tiempo. Por eso yo lo valoro. Y cuando llegas Y tarde es cuando algo llego para ti. tarde, ahí entra la ansiedad. Wow. Entonces, porque son factores externos que yo no puedo controlar. Ok. Y eso también, Gaby, entra dentro de la ansiedad silenciosa. ¿Por qué? Porque esos factores, ¿cómo controlo yo el tráfico? No lo puedo controlar, ¿verdad? No puedo controlar no. factores que están fuera De mi control, no de puedo. mi radio de acción. Sí, no puedo. Entonces, allí entra la ansiedad silenciosa. Ok. Yo hoy sufrí un episodio de ansiedad ¿Cómo te silenciosa. controlaste? ¿Cómo te Comencé controlaste? a respirar Ok. 4, 4, 4. Inhalo 4, contando 4, retengo 4 y exhalo en 4. Ah, bueno. En el tráfico, porque había mucho tráfico antes de llegar acá. Ok, entonces en cada semáforo tú misma te ibas Yo misma controlando. me iba controlando y Ok, generando mi doctora, no quiero tranquilidad. pasar esto. Tú eres cristiana. Sí. Y tú también aplicas la palabra de Dios, porque obviamente siempre es algo natural que uno pueda hablar de la Claro. palabra, a tus pacientes. Sí. La palabra de Dios a mí me calma, me tranquiliza, me da paz. Sí. Yo entiendo que tú dices que busquen un profesional, pero ¿cómo hacemos en esa parte cuando espiritualmente sabemos que Dios nos puede tranquilizar? Mira, Gaby, lo primero es tener una comunicación con Dios diaria. Ok. Sí, a veces los pacientes me dicen, pero es que yo no tengo la Biblia. No hay problema, No, Dios hay que está tenerla, contigo. claro. Haz una intimidad con Dios. Si lo que te sabes es el Padre Nuestro, repítelo hasta que tengas esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque lo importante es hacer el hábito, ¿saben? Hacer el hábito de sentarte a comunicarte con ese ser creador, ¿sí? Que te da la serenidad que pasa todo entendimiento, ¿ok? Entonces, cuando tú le enseñas al paciente esa comunión con Dios, nada más eso, sin ningún fármaco,
puede una persona decirte en la segunda consulta, doctora, ya yo no pienso tan fatalista, ya yo no tengo esos pensamientos tan negativos, Dios está conmigo, Dios me sanó. Entonces ahí es donde dice, Dios me sanó, ¿me entiendes? Porque hubo una verdadera comunión con Dios. Exactamente. Si Dios lo dijo, cosas más grandes harán, cosas más grandes verán Claro. después de mí. No, y él te dice, para mí nada es imposible, para ti sí. Sí. Por eso la ansiedad hoy, que es el tema, sabes que muchas cosas no vamos a lograr y no vamos a hacer. Pero él dice, para mí nada es imposible. Entonces, estando con él, eso que quizás quieras, y este podcast quiero también que lo vean muchas adolescentes porque sé esa preocupación que tienen, qué voy a estudiar, cuando me gradúo, yo quiero ser mamá, todo el mundo ahorita es soltera, yo quiero hacer una familia, no sé, tienen esos pensamientos ya y entonces no están viviendo el hoy, sino que ya comienzan como esa planificación y mentalmente se pueden agotar. Así que mis adolescentes hermosas que pueden estar viendo, o mamá de adolescente, tienes que hablarle a ese adolescente y decirle que miren, hay etapas. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, hay tiempo, y la palabra también lo dice, hay tiempo para reír, para llorar, para vivir, para morir, hay tiempo para todo. Pero ese tiempo hay que saberlo aprovechar. Sí, claro. Porque cuando no lo aprovechamos, entonces lo que tú dices, el tiempo se va a pasar y no estamos haciendo absolutamente nada y nos pasan los años y bueno, ¿qué te puedo yo decir? Sí, señor. Así es. Bueno, ajá, ya, listo, estamos listos. Bueno, estamos listos. Papá, yo te dije estas son una hojita que yo ya tuve para acá. Esta. ¿Por qué muchas personas que aparentan ser fuertes y estables por fuera en realidad están lidiando con tanto por dentro? Por la sobreexigencia. Por la sobreexigencia. Ok. ¿En qué momento esa ansiedad silenciosa deja de ser manejable y se convierte en una señal que necesitamos ayuda? Cuando no puedes controlar los pensamientos y cuando pierdes los hábitos del sueño, los hábitos de bañarte, de comer, y estás en un constante... ¿Qué es lo más grave que me trae la ansiedad? Lo más grave, así que tú digas, mira, esto puede... La desconexión. ¿La desconexión de qué? Del pensamiento, de la realidad. Te desconectas de la realidad. Una persona ansiosa se puede desconectar de la realidad, hablar incoherencias, se puede desconectar totalmente de la realidad. Wow. Entonces la ansiedad como trastorno mental hay que medicar, y es psicofármaco y es psicoterapia, y lo que no queremos es llegar hasta allá. Esta información de la ansiedad silenciosa, cuando estamos bellos por fuera pero quebrados por dentro, es un llamado de atención para hacer esa pausa activa y decir, yo merezco, yo tengo necesidad de hacer pausas en el día. El descanso es importante y es reparador, porque si no, Dios no hubiera descansado el séptimo día. Es verdad, tienes mucha razón. Mira, para ver, vamos a agradecerle a la doctora. Doctora, gracias por haber estado con nosotros. Ok, te tenemos un obsequio, ¿vale? ¡Ay, qué bello! Hoy estoy llena de regalos. Bueno, Gaby. viste, eso fue porque llegaste temprano, ¿viste? Miren, para usarlos con mis cross de médico. ¡Ay, excelente! ¡Tan bellísimo! De al fin un podcast. Ah, bueno, y te la llevas para la clínica no también. Me llevo para la clínica. La Wow, chaqueta, y si mira. me da frío, aquí Claro. estoy. Por fin un podcast. Mira, ahí está. Hermoso. Mira, tu mensaje Gaby. final para nuestros Mi invitados. mensaje final es cuando veas esos signos de alarma, como esta chaqueta roja de la ansiedad silenciosa, porque estás pensando en negativo, porque te altera tu ritmo del sueño, acude a consulta o ten una conexión con Dios. Ahí lo tienen. Esto fue al fin un podcast. Hablamos de la ansiedad silenciosa. Este tema lo queríamos tocar. Hombres y mujeres que están viendo esto, mira, pásaselo a alguien que lo necesita, alguien que necesita esta información, es importante. Suscríbete, dale a la campanita y bueno, invita a más personas para que vean nuestro podcast con propósito. ¡Se te quiere! ¡Chao!